¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, les quiero contar que hoy estará primeramente con nosotros el legislador provincial Dante Rossi, no solamente hablando de cuestiones internas de la Unión Cívica Radical, sino también de los proyectos presentados en función de este sentido colaborativo que tiene este legislador que por ahora es de la oposición. El doctor Andrés de León, que es el presidente del Consejo Médico de Córdoba, nos habla y nos plantea una situación verdaderamente dramática respecto de esta pandemia, y ruego que le presten atención porque son consejos para nosotros que estamos desoyendo la palabra de nuestros científicos. Y por último, el doctor Carlos Juárez Centeno se expresa en relación al per saltum ejercitado por 3 jueces claramente identificados con la pandemia macrista del gobierno anterior. A la pausa, director, y primeramente el doctor Dante Rossi. Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, gestión Rubén Urbano, al servicio del trabajador y de la unidad del movimiento obrero organizado. Docente privado. Como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. ATSA Córdoba, Ricardo López Conducción. SMATA Córdoba, un gremio en crecimiento y con historia. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Proteja su salud. Compre medicamentos solo en farmacias. La buena salud está ligada al buen uso de los medicamentos. No se prive del consejo de su farmacéutico. Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. La Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social ofrece amplios servicios destinados a satisfacer y mejorar la calidad de vida de su grupo familiar. Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, Entre Ríos 362. Luz y fuerza. Siempre trabaja para el bien común y al servicio de nuestro pueblo. Tuve el peor de los cuadros que hace la enfermedad y gracias a la donación de plasma me recuperé rapidísimo. Yo soy paciente recuperado de COVID, recibí donación de plasma y eso fue muy bueno, me salvó la vida. Es muy importante que si pueden hacerlo lo hagan y si conocen de alguien que lo pueda hacer, que se lo comenten para que lo hagan. El plasma salva vidas. Juntos tenemos futuro. Se lo habíamos anticipado, el legislador provincial por la Unión Cívica Radical Dante Rossi, abogado y profesor universitario. Así es, ¿cómo le va? Doctorazo, cuéntenos esos proyectos sobre el tema de los incendios. La verdad que estamos muy preocupados y desde la legislatura intentamos colaborar, aunque desgraciadamente el sistema de la unicameral que pone en práctica el oficialismo es que no nos deja ni siquiera debatir los proyectos en las comisiones. La verdad que ni soñar con que nos aprueben algún proyecto. Pero tampoco en las comisiones. Tampoco en las comisiones, no hay ni siquiera debate en las comisiones. ¿Pero por qué son cosas importantes? ¿Cuáles son las sugerencias miren, lo que hemos propuesto son varias cosas respecto del tema de los bomberos. La primera, nos parece que falta prevención. Se ha dejado de usar la figura del bombero de vigía.
nosotros hemos presentado una iniciativa que tiene que ver justamente con volver a hacer prevención, volver a que funcione el bombero de vigía, a que utilicemos todas las herramientas tecnológicas que hoy están al alcance para prevenir los incendios y para que apenas se desate alguno poder apagarlo ahí nomás y no tener que esperar como ahora que se han quemado cerca de 200.000 hectáreas. Una barbaridad. La verdad que un drama ambiental, ecológico, por supuesto también tiene que ver con el agro, pero bueno, esa es una. Otra iniciativa que hemos hecho es para despejar todas estas sospechas que andan dando vueltas sobre si se queman para lotear y todas estas cosas. La ley de manejo del fuego habla de que la autoridad de aplicación va a ser la que tiene que resolver si se reforesta o no. Nosotros lo que hemos propuesto es que se cambie ese articulado y que sea obligatorio reforestar y también volver a la situación anterior a la que estaba antes de los incendios. Debo decir también que la ley de bosque, que complementa esta ley de manejo del fuego, prohíbe que se realicen esos asentamientos cuando los incendios se producen en el bosque nativo. Ahí hay que remediar obligatoriamente, hay que volver a la situación anterior. ¿Pero se cumple? Y el tema es que en muchos casos no se cumple. Claro, se cumple. Es sí, más, en estos días el mismo gobierno provincial que se ha comprometido a reforestar y a volver a la situación anterior y a ayudar a los productores, lo que ha hecho es una denuncia para que se investigue la comercialización de lotes en lugares donde se había quemado en Villa Carlos Paz. Eso fue público, salió en Facebook, fue mostrado por distintos medios de comunicación y el gobierno ahí ha estado a la altura de la circunstancia, ha denunciado y ha pedido que se investigue porque evidentemente si hay una autorización es contraria a la ley. Claro, porque yo he recibido un montón de denuncias de entidades serias ambientalistas en el sentido de que después de cada incendio aparece un country. Sí, sí. Y ahí en los propios avisos dicen los lotes para country de montaña. Sí. Bueno, lo hemos visto en el caso de Calera, por ejemplo. Sí. Por eso lo que hemos buscado a través de la modificación es simplemente decir, bueno, en vez de que quede a arbitrio de la autoridad de aplicación, que sea obligatorio reforestar, plantar, volver a la situación anterior, recuperar el bosque nativo, volver a plantar las mismas especies que estaban en ese territorio. Bueno, y con eso desalentar este criterio o esta idea que hay en la gente de que efectivamente se quema para generar loteo. Y también para ampliar el tipo de la cosecha. También, la verdad es que los productores han estado muy afectados, muy afectados. Se declaró, también presentamos un proyecto y eso lo hizo la semana anterior la Comisión de Emergencia Agropecuaria, de que se declaró zona de desastre agropecuario. La verdad que allí hay gente que ha perdido alambrado, postes, animales, bueno, y el Estado estableció tres tipos de ayudas económicas, pero aparte la entrega de un kit que contiene esos elementos y la búsqueda de un crédito a tasa cero para que se pueda volver a recuperar la producción. Así que ojalá que llegue en tiempo y forma, ojalá que no haya demoras en esas cuestiones. Doctor, pero esto es grave porque el futuro inmediato de Córdoba es gravísimo en materia ambiental. Es muy grave, pero aparte se van a ver ahora los efectos. Uno cree que pasó el incendio y listo. Ahora vienen las lluvias, los ríos, cae todo el producto de esa quema en los ríos. Bueno, la verdad es que vamos a vivir una situación que no ha terminado, no es que se apague el fuego y se termina. Esto demora, hay especies que demoran 20 años, 30 años en recuperarse. Bueno, ojalá que, como digo, el gobierno esté a la altura de las circunstancias y se pueda remediar y que podamos trabajar en cuestiones que tengan que ver con la prevención. No hay forma de, esta vez, bueno, la previsión era que había sequía, la previsión era que no había lluvias, la previsión era que el clima iba a posibilitar con los vientos que se amplíe el fuego. Bueno, entiendo que ha faltado prevención, a pesar de que tengo que reconocer, la verdad que hay que tener un elogio enorme a los bomberos de la provincia de Córdoba, hacerles un homenaje por el arrojo, la voluntad, la forma que tienen de trabajar. La verdad que de muy profesionales, han arriesgado su vida, han estado al pie del cañón. La verdad que un enorme reconocimiento a nuestros bomberos. Y también vamos a reflotar, por supuesto, ese proyecto que es pedido, que yo ya lo he presentado, pero que es pedido también por la Federación de Bomberos para que a su retiro se le pague 2 salarios y medio mínimos y no la miseria que se les está abonando ahora, que es de un salario mínimo y que tiene con una jubilación mínima y que están cobrando al retiro casi 14.000 pesos. La verdad que es un contrasentido.
Pero eso es fenomenal que lo hagan, porque son patriotas como los cuerpos médicos y auxiliares con motivo de la pandemia, doctor. Son patriotas y yo creo que no hay que jugar con la vocación que tiene la gente. La gente tiene vocación, nuestros docentes, los efectores de la salud, los enfermeros, los médicos, los bomberos, y el Estado tiene que estar al lado de ellos, o sea, tiene que cambiarse la espiral. En el caso de los bomberos, bueno, son voluntarios y el reconocimiento que reciben del Estado es la posibilidad de utilizar la obra social, el APROS, pero aparte de eso también tener un retiro digno con estas dos jubilaciones y media mínimas, que es lo que se ha pedido. La ministra Rivero ha dicho que están evaluando el proyecto y que van a avanzar en eso. Ojalá que se pueda plasmar y que antes del fin de año le podamos dar la alegría a los bomberos, que no es ni siquiera una alegría, es un reconocimiento a lo que han hecho este año, que como digo es extraordinario. Bueno, y lo que llama la atención es la falta de solidaridad de nuestro pueblo. Lo hemos perdido, doctor, nos distinguía eso, con motivo del tema de la pandemia y el tema de los incendios. Sí, se han visto actitudes de rechazo, de miedo a los contagiados, a los que están al pie del cañón defendiéndonos de la pandemia, médicos, enfermeros, camilleros, los que manejan la ambulancia, por ahí. Pero yo creo que son los mínimos, los menos. Yo creo que se magnifica por lo desgarrador que es ver a una persona que le pide a un médico que se vaya del barrio, que se vaya del complejo habitacional, que se vaya de la zona, pero me parece que eso se magnifica por lo irracional, pero la mayoría creo que tiene un reconocimiento a ese sector. Vamos al tema partidario. Se prorrogan por 3 meses las elecciones, pero se prorrogan por 48 horas la presentación. Sí, un contrasentido, pero aparte nos vuelve a colocar al radicalismo en medio de una discusión interna en momentos en que nosotros tenemos que trabajar en otra cosa. Hay gente que está con miedo de perder, con miedo de contagiarse, con miedo de perder su trabajo, con miedo de ver reducido la plata que cobra por mes, todo producto de la pandemia, y nosotros estamos enfrascados en una cuestión interna viendo cuándo se presentan las listas. Yo les digo sinceramente, yo soy legislador de la provincia, todos los días estoy imaginando cosas para defender a la gente, para que las esquirlas de la pandemia no los afecten. Transportistas escolares, jardines maternales, todos los días estamos imaginando y empujándolo al gobierno para que brinde alguna atención. Si tengo que dedicarme a elaborar listas, a ver cómo presento listas, la verdad que es un contrasentido que la gente no nos perdonaría, pero bueno, el partido hoy está en esa situación y desgraciadamente estamos enfrascados en esa discusión. ¿No será para que los 3 grandes del buen humor se queden para formar la lista el año que viene? Me refiero de Loredo, Mestre y Negri. Vamos, el año que viene, yo creo que hay una renovación de hecho en el radicalismo y una carrera distinta. A partir del 10 de diciembre terminó una etapa donde había liderazgos excluyentes en el partido. Y a partir de allí empieza otra carrera, carrera que tiene que ver con las candidaturas del año que viene, carrera que tiene que ver básicamente con el 2023. Yo prefiero generar ideas, proyectos, propuestas. Creo que a los cordobeses hay que decirles que frente a nosotros tenemos un gobierno que hace 21 años gestiona Córdoba y evidentemente ha perdido hasta cintura para estar a la altura de las circunstancias, ha perdido empatía con los cordobeses, lo que pasó con Blas, lo que pasó con Solange, el gobernador que no habla, que no da explicaciones, que no pide disculpas en nombre del Estado por las cosas que están pasando, lo que ocurre desde la EPEC, que se le cobran boletas pero de manera irracional a la gente, de boletas de consumo de energía, y el gobernador no dice nada. Bueno, todo un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con un gobierno que a mí me parece que está agotado. Frente a eso, quedan 3 años, por supuesto, frente a eso, lo que creo que el radicalismo tiene que hacer es mostrar que hay una Córdoba posible, distinta a la que se está llevando adelante. Y para eso tenemos que decir nosotros qué haríamos en materia de seguridad, por qué con el radicalismo podría estar la gente mejor, por qué hay que hacer una alianza progresista y no de centro derecha. Bueno, todas esas cuestiones que hoy no las estamos discutiendo, pero que espero que el año que viene arranque la discusión. Gracias, doctor. Como siempre, un abrazo. Gracias. Esta es la valentía del doctor Rossi, primero desde el punto de vista partidario y segundo de ese espíritu colaborativo con la presentación de proyectos que hacen a la cooperación y a la colaboración con las autoridades que actualmente gobiernan en la provincia de Córdoba. A la pausa, director.
Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, gestión Rubén Urbano, al servicio del trabajador y de la unidad del movimiento obrero organizado. Docente privado. Como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. ATSA Córdoba, Ricardo López Conducción. SMATA Córdoba, un gremio en crecimiento y con historia. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Se lo habíamos anticipado. El doctor Andrés de León, que es el presidente del Consejo Médico, con nosotros, prestigiando la casa. Buenas noches, doctorazo. Buenas noches, ¿cómo le va? Permítame que le diga doctorazo, pero lo digo con cariño, con respeto y también con admiración. Porque nosotros los pobladores hacemos todo lo contrario de lo que aconsejan los médicos. Y hay veces que, bueno, la tendencia social a juntarse, a vivir en comunidad, lamentablemente en algunas circunstancias atenta contra la salud de todos, ¿no? Es algo hermoso, digamos, todos vivimos queriendo juntarnos con la familia, los amigos, es lo más lindo del mundo, ¿no? Pero bueno, hay situaciones donde eso perjudica y mucho, y nosotros estamos viviendo una situación hoy extrema y muy lamentable. Usted dijo extrema, dramático, porque son los que están corrigiendo todo lo que nosotros dejamos de hacer en la vida diaria. E inclusive, todo el mundo especulaba con que iba a haber ahora en Córdoba una prohibición de salir, y sin embargo siguen insistiendo a la autoridad en que en seguir abriendo las actividades económicas. Claro, porque son ustedes no tienen franco, no tienen horario, no tienen, si tienen que cumplir 8 horas, cumplen 24, no duermen, están arriesgando su familia, y nosotros no le prestamos atención a todo eso, doctor. Es dramático, como dije recién, porque estamos llegando a una situación donde estamos saturados, digamos. No es que estemos colapsados, la diferencia, colapsado es cuando ya no se puede hacer nada. O sea, una persona que esté grave y necesita internación fallece en su domicilio. Ese es el colapso. Hoy estamos saturados. ¿Qué quiere decir? Que en muchos lugares la ocupación es del 100%. Entonces, si llega un nuevo paciente hay que hacer magia, le llamaría yo, que es trasladar al menos grave a una pieza y que lo cuide una persona que no es la situación ideal, pero es la situación posible. Eso es lo que hoy se está haciendo. En muchos casos, se cierra la terapia pediátrica porque gracias a Dios no ha habido mucho virus incisional respiratorio y niños con requerimiento de terapia. Se lo lleva a una salita donde si hay algún niño que necesite atención especial la puede recibir, y a esa salita de terapia infantil se le transforma en una UTI para nuevos pacientes con COVID. No es la situación ideal, pero bueno, es lo que se puede hacer. Entonces se trata de inventar todos los días algo para ir paliando esta situación. Pero hoy estamos en una situación de muchos sectores, depende del lugar, ¿no? El interior, las ciudades grandes, es distinto que algunas ciudades muy pequeñas, donde en muchas ciudades grandes y capital de departamento están saturadas. Doctor, y esta situación dice que tiende a agravarse octubre y noviembre. Primero era abril, después mayo, después junio, y resulta que cada vez peor. ¿Pero es por esas circunstancias de que no se termina de cerrar toda la posibilidad de salir? Sí, quizás... Puede ser una. El virus circula a través de la gente. No hay otra forma de que el virus circule. Entonces, si nosotros mantenemos la distancia, usamos barbijo cuando tenemos que estar más cerca, nos lavamos con alcohol como hemos hecho ahora antes de comenzar, y salimos solamente para lo indispensable, la posibilidad de que esto empiece a descender es mucho mayor. Ahora, si vamos a circular por todos lados, salimos a cenar a todos lados, vamos a pasar situaciones muy lamentables, muy lamentables.
Bueno, y lo peor es que yo he visto la carta del hijo de este médico que fue Melgarejo. Es para ponerse a llorar, doctor, es tristísimo. Es doloroso y pasa desapercibido como si fuese una cosa más. Y usted en cada una de las instituciones tienen tratamientos distintos, ¿cómo se van combinando, cómo se van contactando ustedes para probar uno u otro procedimiento? Sí, en la medicina estamos acostumbrados a seguir la información médica, publicaciones, etcétera, en forma permanente, ¿no? Todos tenemos sociedades científicas a las que pertenecemos, que publican y recomiendan constantemente. Nosotros del Consejo de Médicos, desde marzo, empezamos haciendo unas clases virtuales que eran semanales sobre terapia intensiva y cómo tratarla a los pacientes con COVID, con todas las incorporaciones de todas las novedades que había. Cada institución tiene un comité de crisis donde si hay algo bueno y nuevo que se puede incorporar, lo incorporan. En eso creo que nos preparamos muy bien. De hecho, los índices de resultados son buenos, porque pacientes que por ahí uno pensaba que iban a evolucionar muy mal, terminan evolucionando bien. Y bueno, otros fallecen, pero porque ya sabemos que esto tiene una tasa de mortalidad en pacientes susceptibles, ¿no? Pero en eso estamos constantemente preparados. Pero como la tasa de contagio es tan alta, estamos ante una situación que es inédita. Me decía el terapista el miércoles de una institución privada de Río Cuarto, que habilitó la mayor cantidad de camas posibles que tenían, que eran de 16 camas para pacientes COVID. Dice, es la primera vez en mi vida, y tiene muchos años de terapista, que el 100% de los pacientes que tengo en la terapia tienen una sola patología. Porque antes nosotros podíamos tener muchos internados en invierno, no digo saturación, pero cerca de la saturación. Y había algunos con neumonía, otros con ACV, otros con infarto, otros con un tipo de bacteria, otros con un tipo de virus. Pero con una sola patología. Pero este con una sola etiología. O sea que, claro, porque son todos COVID-19. Dice, entonces, eso, porque hay gente que dice, no, dice, todos los años hay gripe y hay neumonía. Y dice, sí, pero todos los años hay distintas patologías, muchas de las cuales sabemos cómo tratarlas. Una neumonía de la comunidad bacteriana con antibióticos, en el 80%, 90% de los casos evoluciona bien. Pero esto no, esto es distinto. Doctor, ¿ustedes lo previeron entonces si están desde marzo trabajando para favorecer la ampliación de conocimientos? Claro, porque era una cosa nueva, de la cual, digamos, no había demasiada experiencia, entonces la avidez por saber qué nos iba a llegar la hemos tenido, hemos trabajado en conjunto con la Sociedad Científica, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ponía un docente todas las semanas, los días jueves a la noche, y se comunicaban, bueno, vía Zoom, vía el canal de YouTube que tenemos, los distintos terapistas del interior, de Capital y de toda la provincia, algunos de provincias vecinas, donde cada uno iba exponiendo sobre un aspecto de cómo manejar estos pacientes, desde todo punto de vista, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto de cómo se le pone una ventilación mecánica, qué otras alternativas hay, qué complicaciones son las que tienen, etcétera. Digamos que los terapistas hoy en Córdoba, y bueno, creo que todo el país, están muy capacitados para atender, pero son pocos, son muy pocos. Y hoy tenemos, me acaban de pasar el reporte antes de juntarme con usted, de que tenemos más de 750 médicos solamente, más allá de las enfermeras, fisioterapeutas, etcétera, contagiados en la provincia de Córdoba al día de hoy. Es una cifra alarmante, de cantidad de médicos, más allá de lamentar el fallecimiento de colegas en el interior y en la capital que han fallecido, bueno, prestando servicios también. Por eso usted dice que es alarmante, puede no haber ningún tipo de tratamiento si faltan precisamente los médicos especialistas. Sí, están todos los días, tenemos contagios de algún profesional que realmente hace que esto sea alarmante, porque nos vamos a quedar, puede haber camas, puede haber respiradores, pero no vamos a tener quien las maneje.
Doctor, y eso que el médico argentino, especialmente el de Córdoba, tiene una altísima reputación internacional. Sí, están todos muy, muy valorados. De hecho, cuando en Córdoba estuvo más tranquila la cosa, hubo médicos cordobeses, terapistas, que fueron a dar una mano a Jujuy, y de algunas otras provincias también nos han pedido en algún momento. Alguien preguntaba si podíamos contar con profesionales de provincias vecinas. Bueno, serían bienvenidos, pero tampoco hay muchos. El problema es que Córdoba, Santa Fe, Capital y Provincia de Buenos Aires son los 3 lugares que más profesionales de esta especialidad tienen. Imagínense las otras provincias, tienen mucho menos. ¿Y por qué faltan terapistas? Precisamente porque el tiempo de preparación es mucho más extenso que cualquier otra especialidad. Entre otras cosas. Hace 20 años que venimos con un deterioro en la salud pública y privada en la provincia. Y sí, desde que la salud pasó a ser manejada como un negocio de gerenciadoras y que era un negocio económico, terminó siendo de que uno de los puntos de inflexión para que prepagas, obras sociales sindicales, etcétera, ganaran más dinero es el honorario de los profesionales. Sí, es Entonces, cierto. si usted tiene una profesión que es altamente desgastante, produce síndrome de burnout, que llega a su casa después de 24 horas de estar en la terapia y no tiene ni ganas de nada, de estar con la familia, y le van a pagar una miseria y va a tener que conseguir 2 o 3 trabajos, porque uno en la parte pública, uno en la parte privada, y las guardias, en vez de ser una guardia y descansar 3 días, hace guardia día de por medio para que poder llegar a fin de mes. Y cuando uno ve esa realidad, cuando se está formando, dice, bueno, yo esa realidad no la quiero para mi vida. Y hay cada vez menos especialistas porque tienen que tener una gran vocación para dedicarse a esto. Y el índice de mortalidad que era antes para sexagenarios hacia arriba, ¿ahora ha descendido a qué? ¿Por la circulación, doctor? Claro, a ver, en mayor cantidad hay gente que se contagia, está con muy pocos síntomas, que se llama oligosintomático o asintomático, y el virus va progresando dentro del cuerpo y, bueno, concurre ya cuando está en una situación complicada de salud. Y además están apareciendo por internet o por algún atrevido algunos consejos que no suelen ser aconsejables o positivos desde el punto de vista médico, doctor. Hay muchos mitos y falsas noticias que circulan, o gente que quiere crear la cura milagrosa. Pero ante esta desgracia, todavía algunos hacen negocio. Sí, es increíble. Hay a veces por negocios, hasta yo le podría poner, hasta hay gente que no se tiene buena voluntad y quiere ayudar y no ve otro modo que tratar de subir algo que descubrió en una, no sé, por WhatsApp. Doctor, ¿y hay tratamientos en la Argentina de distintos trabajos que están realizándose en el mundo? Aquí dicen que anda bien el plasma, pero he visto que en Buenos Aires lo critican bastante. ¿Puede ser? ¿Lo ha visto así? Lo que pasa es que todavía hay, por ejemplo, en el plasma hay variantes muy específicas que todavía no están puestas como un medicamento. Yo le voy a dar un ejemplo comparativo. Nosotros sabemos que un antibiótico, por ejemplo, la amoxicilina, es buena para tratar una neumonía de la comunidad. Ahora, la amoxicilina hay que darla a una dosis, con una frecuencia, y eso durante años se ha ido probando hasta ajustar con trabajo científico cuál es la mejor dosis, con qué asociación, con qué frecuencia, por cuántos días. Entonces la conclusión es, ¿la amoxicilina es buena? Mire, si le da a 875 miligramos 2 veces al día durante 15 días, es un tratamiento correcto. Ahora, si usted da 250 miligramos cada 24 horas por 3 días, no sirve para nada. Lo que no se ha llegado a saber en este momento es el plasma, qué cantidad de anticuerpos tiene que tener el plasma, qué día de la enfermedad hay que darlo, qué dosis hay que darla. Entonces se ven casos donde resultan muy buena la evolución y casos donde resulta
no tan buena la evolución. Bueno, algún día la ciencia nos va a decir, con trabajos bien hechos, estudios estadísticos por personal que realmente sabe del tema, qué dosis, cada cuánto, qué tipo de plasma, qué título de anticuerpo tiene que tener, si el anticuerpo es neutralizante o no es neutralizante. Sobre todo eso se está investigando, pero bueno, lo estamos investigando en el medio de la cresta de la ola. Entonces, cuando tengamos los resultados, probablemente, ojalá esto haya pasado, ¿no? Pero bueno, si viene una segunda ola, quizás tengamos mucha más información para decir que el plasma tiene que ser con tal título de anticuerpo, de 180 para arriba, 160 para arriba, y hoy estamos usando 40, o sea que es una dosis baja de anticuerpos, que tiene que ser dado en los 2 primeros días de los síntomas, y hoy lo estamos usando quizás al 5.º día, porque... Bueno, entonces puede haber cosas que sean muy buenas y que quizás no las estamos utilizando en situaciones óptimas, un poco porque no las conocemos cuáles son las situaciones óptimas, y otro poco porque estamos desesperados, no hay suficiente plasma para la cantidad de pacientes que hay. Y de las vacunas internacionales que se están trabajando en Córdoba, ¿tienen noticias ustedes de cuál es la que da o no un mejor resultado? No, pero van a salir las publicaciones oficiales en las revistas científicas oficiales diciéndonos cuáles, y eso lo evalúa la ANMAT y seguramente vamos a tener una información más o menos certera. Porque hasta se mezcla la política, uno dice los chinos no, otro dicen los rusos no, son comunistas, otro dice no, norteamericanos son golpistas, y uno se encuentra ante esa disyuntiva, ¿no? En la medicina nosotros vamos a usar lo que sea efectivo y no lo que sea políticamente acorde. El mundo hoy es una aldea global, todos nos enteramos de todo, nadie puede ocultar o mentirnos sobre una determinada... Si hay una vacuna buena, va a haber que usarla. Doctor, depende de quién venga, no importa. Si es buena para la gente, no importa de que venga de un comunista o de un socialista o de un cubano o de un norteamericano. Lo que es bueno para la gente hoy se usa y tenemos cosas magníficas que han venido... Yo digo esto porque hasta la Organización Mundial de la Salud están siendo acusados. Su titular, inclusive Estados Unidos, retiró su aporte. Sí, esa es la mano negra política que no tiene que intervenir en salud. Doctor, ¿ustedes son consultados como entidad por parte del gobierno provincial? Nosotros hemos participado muchas veces, actualmente tenemos periódicamente, es más, hoy hemos tenido, digamos, por reuniones vía Zoom con las entidades profesionales de la salud en general, que estamos integrados en la FEPUC, que es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, donde la mesa de los que somos entidades de salud, estamos en permanente contacto con las autoridades. Pero ustedes son divergentes en lo que hace a los consejos de ustedes con las medidas que adopta el gobierno. No lo critico, pero puede ser porque están presionados por la economía, por el hambre, por la miseria. Todo es atendible. Nosotros no aconsejamos, nosotros le decimos cuál es la realidad. Nosotros le decimos cuántos médicos contagiados hay, cuántas carencias de profesionales tenemos, qué ocupación hay en las camas, cómo va viniendo la pandemia. Las decisiones políticas las toma la política. ¿No? Y todo lo que acaba de referir usted es altamente peligroso, entonces. Sí, el gobernador tendrá que tomar nota y tomar la mejor decisión, porque seguramente la economía es un tema muy importante también, como lo es la salud, como es la seguridad, como lo es la educación, como es la justicia. Y bueno, las autoridades son las que toman toda la información y toman las decisiones. Después veremos si fueron correctas y acertadas o no. ¿Y pierden mucho tiempo ustedes cuando tienen que aislar a un paciente y tienen que atender fundamentalmente no solamente al paciente, sino a la angustia, a la desesperación de la familia? Es tremendo el desgaste que esto produce, porque tenemos que hacer protocolos. En este momento se están instaurando protocolos para vestir a los familiares que quieren entrar a visitar a un paciente que está contagiado y desvestirlo cuando sale. Entonces tiene que tener a alguien, para lo cual usted tiene que dedicar recursos humanos, una enfermera, un médico que asista a la persona que va a visitar a un paciente que está contagiado. Y está muy bien que lo vea a un familiar. Es más, les cambia hasta la evolución, se sienten mejor después que han estado
Pero bueno, hace falta recursos humanos también. Claro, que esa persona, claro. usted no le puede decir, bueno, vaya, entre, vea a su papá y después salga. No, hay que vestirlo, como si usted fuera un niño, acompañarlo, evitar que se contamine, porque si no vamos a tener otro contagio más. Y después acompañarlo para que se retire y ayudarlo a desvestirse y a que se higienice y todo lo demás para evitar haber contagiado a una persona que quiso visitar a un enfermo. Y son insumos todo eso que necesita. Aparte es caro, todo hoy es muchísimo más caro que lo que era antes. Doctor, lo admiro, le transmito el dolor y la admiración, el amor de todo, como cualquier paciente. Yo soy de alto riesgo, un septuagenario con serias deficiencias cardiológicas, pero esta es su casa para que nos siga educando y estamos a vuestro servicio en lo que humanamente podemos realizar. Por lo pronto la admiración y la necesidad de que esté presente alguno de ustedes siempre para que nos informe, nos eduque y nos trate de alguna manera de que esa información pueda colaborar para cambiar un poco la actitud nuestra. Yo veo que los restaurantes, todo lo demás, los bares que limpian, pero conociendo cómo son en Córdoba, yo veo lugares en el Cerro de las Rosas que están abarrotados de gente. Y no he visto ningún titular de un comercio que diga, no, querido, en vez de tomarte 4 cervezas, tomate una sola. Al contrario, todos están pensando en el lucro. Y nos olvidamos de ustedes, los médicos que son los salvadores de la patria, doctor. Por eso le digo hasta con bronca. Bueno, yo le agradezco en nombre suyo y de toda su audiencia, que no es para mí el agradecimiento, sino es para los que están y estamos todos los días en la trinchera. Así que a ellos el agradecimiento, a todos los colegas y a todo el personal y a equipo de salud, ¿no? Porque no es solamente los médicos, es todo el personal de salud. Y lamentablemente las cifras hablan por sí solas. Cada día, hoy estamos saturadas las instituciones que atienden pacientes con COVID y esto es fruto de que algo no se ha hecho bien. Gracias, doctor. Gracias a la pausa, director. El virus avanza y hoy en Córdoba hay miles de casos y algunos son asintomáticos. Vos podés ser uno y contagiar a quienes más querés. Porque ¿sabías que el 70% de los contagios se da en personas de 20 a 59 años, los cuales presentan síntomas muy leves o a veces ninguno? Salís, estás en contacto con gente, pero como te sentís bien, vas a ver a tus viejos, a tus abuelos. Probablemente los contagiás y ni te enterás. No te olvides que el principal número de fallecidos se dan mayores de 65 años. No te relajes, porque el virus no se relaja. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Luz y fuerza. Siempre trabaja para el bien común y al servicio de nuestro pueblo. Proteja su salud. Compre medicamentos solo en farmacias. La buena salud está ligada al buen uso de los medicamentos. No se prive del consejo de su farmacéutico. Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351 428 3480. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. El profesor universitario, el doctor Carlos Juárez Centeno con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bien, la verdad que bien. ¿Tomando examen? Sí, bueno, ahora en la materia que yo doy este mes... Usted da varias materias, sí, varias. Pero la materia que doy en Derecho hubo 3 turnos ahora. Terminamos el último turno el lunes, este lunes. Y después en Sociales estamos también de exámenes. Y en la Pascal ahora vienen turnos también de exámenes. Sí, estamos con muchos exámenes. Y las clases, ¿no? Porque empieza el segundo semestre. Doctor, cuando usted es profesor, ¿lo designa la universidad? Claro, o sea, en las universidades nacionales, sí, como Derecho o Sociales, se rinde concurso de oposición. El tribunal está constituido por profesores. En general, cuando es para cargos de titulares, está constituido por profesores de afuera, no de acá. Y bueno,
Para mi concurso se presentaron como 18 más o menos, 17, y había 2 cargos, bueno, uno quedó para el doctor Fernández Suárez y el otro para mí. Hay algunas impugnaciones todavía, siempre. No, le pregunto esto porque un presidente designa sin acuerdo del Consejo de Magistratura, sin acuerdo del Senado, y es válido para la Corte Suprema de Justicia. Sí, no, a ver, no es que sea válido. La Corte Suprema lo que ha resuelto es un per saltum. Un per saltum que es un mecanismo que prevé la Corte Suprema y prevé toda la organización jurídico fundamental de la República Argentina de hace un tiempo a esta parte. Lo que sucede es que es un caso de extrema excepcionalidad para ponerlo en práctica. Se podría haber puesto en práctica por otros temas, por algunos detenidos que están hace 5 años, como el caso de Milagro Sala, o algunas otras causas que están en la Corte Suprema, o causas de jubilados que han llegado a la Corte Suprema. Pero están todas dormidas. Están todas dormidas. En el caso de los dueños del Ledesma también. Lo que sí es criticable desde mi punto de vista que cuando la Corte Suprema se aboca a un per saltum, ahora, cuando hay una problemática del Poder Judicial, es decir, 3 miembros del Poder Judicial, y la anterior fue cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió el proyecto de ley, que después se convirtió en ley de reforma al Poder Judicial. ¿Te acuerdas que eran 5 leyes diferentes? Y ahí también la Corte Suprema admitió el per saltum para declarar la inconstitucionalidad de esa reforma. Es decir, en definitiva, la Corte, cuando se aboca a tratar por un per saltum de manera urgente algún tema, cuando es un tema corporativo del Poder Judicial, lo cual está demostrando las grandes críticas que hay hacia el Poder Judicial, el gran porcentaje de baja credibilidad que tiene en la sociedad argentina el Poder Judicial, lo cual demuestra que hay que hacer una reforma cabal e íntegra del Poder Judicial en la República Argentina, no esto que ha mandado el actual presidente, que es solamente cierto aumento de juzgados, de Comodoro Pi, de la justicia federal. Hay que hacer una reforma general del sistema judicial o de la sección tercera de la segunda parte de la Constitución que regula todo el Poder Judicial en la República Argentina, como también hay que hacerlo en Córdoba. Si bien Córdoba tuvo reformas previas a la nación ya de años, ¿no es cierto?, en la década del 40 en materia de proceso penal y luego en los primeros años de la democracia y que ha ido por delante de la nación, yo creo que el Poder Judicial tiene que democratizarse. Pero doctor, en este caso, fueron designados por un presidente. Bueno, designado porque no se respeta ni la jurisdicción, ni la distancia, ni el... Ahora cuando ordena las cosas el Senado... Bueno, por eso. ¿Cuál es el problema para que la audiencia tenga en claro? Para ser juez de la nación hay que, después de la reforma del 94, presentarse a un concurso que lo llama el Consejo de la Magistratura, salir en el orden de mérito, y una vez que uno está en el orden de mérito, eso se envía al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo cubre la vacante en general entre los tres, entre los que han aprobado, pero en general entre los 3 primeros que han aprobado. Una vez que se toma un pliego, uno de esos candidatos, el Poder Ejecutivo manda el pliego al Senado porque lo exige la Constitución de la Nación Argentina. Es decir, una vez que, si yo quiero ser juez, rindo en el Consejo de la Magistratura, apruebo, el presidente manda el decreto y ese decreto depende, para que se conforme, de un consenso, una votación que es competencia solo del Senado, es competencia
Pero única este del caso, Senado. doctor. Y el Senado tiene que darle los 2/3 de los votos de los presentes. Inclusive se ha reglamentado en la época del presidente Kirchner, se reglamentó con audiencias públicas, donde puede haber personas que impugnen la candidatura de un juez y otras que la avalen y la defiendan. Bueno, todo ese procedimiento. Una vez que el Senado le da el acuerdo, en la comisión de acuerdo primero y luego en el plenario, eso vuelve al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo oficializa la designación y se lo designa en la Cámara tal, de tal circunscripción, o en el juzgado tal, o en el lugar que sea. Si yo quiero cambiar un juez de una Cámara a otra Cámara... 3 requisitos. En principio tienen que ser de la misma competencia, de la misma jurisdicción y del mismo rango jerárquico. Aquí no es así. Claro, si yo lo cambio de una jurisdicción a otra, si lo cambio de una materia civil a materia penal, si lo cambio de un juzgado oral a una cámara federal, o de una cámara federal a una cámara de casación, estoy violando 2 cuestiones. Estoy violando el mecanismo de procedimiento de designación, lo cual lo torna nulo, y al ser nulo todo lo posterior es de nulidad manifiesta, pero al margen de eso estoy violando la cláusula, o la garantía del juez natural. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me pueden cambiar los jueces. Yo salgo ahora de acá, choco en la esquina que viene y ya hay un juez que es competente para juzgarme a mí. No puede venir después el gobernador porque en una de esas me tiene simpatía o no, y cambia el juez para que me beneficie o me perjudique. ¿Qué es lo que hizo el otro gobierno con los 3 jueces? Exactamente. Bueno. No solamente hizo eso, Un montón de persiguió cosas. a los integrantes de la Cámara, ¿no es cierto? Lo persiguió a Bruglia, lo persiguió a Fará y lo persiguió al tercero, no me acuerdo en este momento el apellido. Algunos renunciaron, a otros los cambiaron. A otros los presionaron, y a otros lo amenazaron como en el, Arias. en el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Bueno, dos aspectos de la justicia le son desfavorables a estos 3 jueces. Sin embargo, va a la Corte Suprema. Doctor, en la Corte Suprema hay tantas cosas importantes. Bueno, pero cierto. son 3 jueces claramente alineados y al servicio de la pandemia macrista. El problema acá es que la Corte está desprestigiada por cómo fueron incorporados 2 de sus miembros, ¿no es cierto?, Rosenkrantz y Rosati, por más que Rosati es un profesor de Derecho Constitucional muy respetado, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, pero bueno, entraron por ese decreto de necesidad y urgencia, después, bueno... Por la ventana. Después se les dio el acuerdo, pero después volvieron a salir. Pero por un acuerdo entre, digamos, el sector en ese tiempo razonable del justicialismo, el piquetismo, podríamos decir, que junto con los votos de Juntos por el Cambio le dio el acuerdo a estos 2 jueces. Debemos recordar de que el Senado tenía los pliegos de otros 2 candidatos que había enviado la presidenta Fernández de Kirchner, ¿no? Uno era el doctor Domingo Cecín de Córdoba, que se debería haber resuelto sobre esos pliegos primero, si no se les daba el acuerdo, resolver los otros. No me acuerdo cuál era el que acompañaba al gran jurista y abogado cordobés Domingo Cecín, que es de Córdoba. Pero bueno, al margen de esto, estos 2 miembros, y sobre todo Rosenkrantz, ¿no?, por haber sido abogado de Clarín, de Pharmacity, por ser el representante de Macri, obviamente en la Corte, están bastante desprestigiados, más Rosenkrantz que Rosati. Pero tenemos el otro tema, tenemos a Hayton de Nolasco, que era una gran camarista y que fue promovida a miembro de la Corte por Néstor Kirchner, pero luego no nos olvidemos que ella se mantiene en el cargo incumpliendo una norma constitucional.
A partir de los 75 años yo Así puedo continuar en el cargo, pero cada 5 años tengo que revalidar mi acuerdo, es decir, tengo que ir al Senado a revalidar mi acuerdo. Lorenzetti, yo no lo conozco, no le tengo, o sea, hay mucho ruido en su práctica desde que fue designado en la Corte. Tampoco estoy de acuerdo que haya promovido ser designado por 5 años presidente de la Corte y sus compañeros lo votaron. Ha sido muy acusado por distintos sectores de la oposición en aquel momento, hoy en día, en aquel momento el oficialismo. Ha tenido bastantes embestidas del partido de Carrió, etcétera, etcétera, pero al margen de eso es un gran jurista. El menos flojo de papeles es Maqueda, ¿no? Es decir, Maqueda, que era un profesor de Derecho Constitucional en alguna época, después se dedicó a la política, un referente del azotismo, llega al Senado, y bueno, en la época de la crisis del 2001, que él era el senador por Córdoba, Duhalde lo promueve como miembro de la Corte. Entonces, bueno, con esos 5 miembros, 2 con un origen medio espurio y desprestigiados, Hayton, que si bien ha sido una muy buena miembro del Poder Judicial, y al principio, cuando la Corte era la Corte con Zaffaroni, con la otra penalista, que no me sale ahora el apellido, la Corte que nombró Néstor Kirchner. Que la trajeron del exterior. Sí, que había estado en los tribunales de lesa humanidad, de la guerra de Kosovo. Bueno, ya me va a salir el apellido. En ese momento era una Corte progresista en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir con progresista? Que cambiaba las estructuras del Poder Judicial, que avanzaba en la conservación de derechos, etcétera, etcétera. Luego, bueno, vinieron algunos escarceos, algunos coqueteos con el antiguo gobierno. También debe haber habido carpetazos, prehensiones, escuchas tan propias del gobierno anterior como se están sabiendo ya de manera concreta hoy, ¿no? Sí. Es decir, si se investigaba y se escuchaba las conversaciones de la hermana del presidente, ¿qué podemos dejar para el resto? Y vos sabés, del socio de Rosencrantz también había espionaje. Entonces, pero en definitiva... bueno, ahora, yo creo que la Corte no puede convalidar esta situación, porque le estaría diciendo al Poder Ejecutivo que él puede trasladar jueces, camaristas de la Cámara de Casación Penal por decreto, y le daría un as al actual presidente, que no creo que lo haga, pero le estaría diciendo, bueno, haga usted los cambios que quiera. Podría, por ejemplo, hoy que está vacante el juzgado de Bonadío, traer a otro juez federal. Podría traer al juez federal de Dolores a hacerse cargo del juzgado de Bonadío, por ejemplo, lo cual sería un muy mal precedente para la República Argentina. Bueno, pero ahí se opondría la Corte, seguramente. Es que no se puede oponer si dice que sí se puede hacer. Doctor, ¿y sigue en funciones Tornelli? Sigue funciones Tornelli, demoró 10 meses. Sigue en función Casal, cuando es un procurador interino. Le amenazaron de muerte a la procuradora para que eso se es lo que retirara. yo quiero que la audiencia tuya lo tenga presente. Es decir, se cuestiona si actualmente el presidente de la Nación removiera a Casal, que es un procurador interino que no tiene acuerdo del Senado para ser procurador general, pero nadie dijo nada cuando el anterior gobierno presionó a la ex procuradora general designada con acuerdo del Senado y que debe durar lo que dure su vida, salvo que llegue a los 75 años, y ahí sí necesitaría un nuevo acuerdo. Y no fue el caso, le hicieron la vida imposible, le inventaron causas, la apretaron a la hija, hasta que esta mujer directamente renunció.
como lo hicieron con el juez Arias de la Plata. Fue una criminal. Como lo hicieron, a Rosati. Como lo hicieron con esa jueza que fallaba en contra del Morón. aumento de tarifas, como lo hicieron con Fará, con un montón de jueces, y está Hay otro camarista que no recuerdo el nombre que también. Está constatado todos esos casos en la Relatoría de Naciones Unidas de la Independencia del Poder Judicial, donde el relator le mandó un informe al anterior gobierno, al gobierno de Macri, diciéndole qué pasaba con estos desmanejos groseros que había habido en la justicia argentina durante los 4 años del macrismo. Doctor, y por último, brevemente, ¿también no fue expulsado otro juez que había declarado hace muchos años que la deuda externa era ilegítima y la enviaba al Congreso para que lo tratara? Sí, pero eso fue hace mucho. Creo que... Pero es el mismo juez el que desplazaron durante la pandemia macrista. Bueno, también lo querían desplazar al juez de Dolores, ¿no? Que Sí, a Ramos Padilla. Ramos Padilla. Sí, le inventaron causa a Canicova Corral, a Casanelo. Aparte, no nos olvidemos, y esto también lo tiene que saber la audiencia, que la oposición tenía mayoría en el Consejo de la Magistratura, en los representantes, me estoy refiriendo a los representantes designados por el Senado y por diputados, porque está integrado por miembros del Poder Judicial, sí, abogados, y se acuerda que le hicieron todo una tramoya, sí, al representante por el Frente para la Victoria, que decían que no tenía título de abogado, sí, entonces no podía estar en el Consejo de la Magistratura. ¿Tailade era? ¿Ah? No, era del sur. Era un senador del sur. Sí. Entonces, como no estaba todavía... como corresponde a la mayoría, le correspondía al Frente para la Victoria, pero ellos consideraron que con el macrismo, con el voto de los aliados, tenían mayoría y tenían que ponerlos a ellos. Entonces, cuando iba a jurar el del Frente para la Victoria, sí, ante Lorenzetti y la Corte, no se lo retuvieron para que no llegara y le tomaron el juramento, claro, a alguien cercano al gobierno, y por eso tuvieron mayoría para desplazar a estos jueces Lo secuestran para que llegara tarde. Gracias, doctorazo. No, por favor. Un abrazo. Lo que tiene que quedar claro de que en general el Poder Judicial ha sido presionado por los poderes de turnos, algunos más, otros menos, pero el Poder Judicial tiene que tener lo que tiene que tener bien puestos para no ser presionado, y creo que esta idea que fueron banderas de esta gestión presidencial de remover esos sótanos de la democracia, como la AFI, como el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que democratizarse. En tanto y en cuanto no se democratice, vamos a seguir con una democracia muy flaca, muy débil y muy hábil a las presiones gobernantes, financieras, económicas y de los grupos de presión. Gracias, doctorazo. No, por favor. De esta manera nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo, gracias y muy buenas noches.